y no vivan ya como vive todo el mundo. Somos contra cultura. Hola amigos de Contracultura, qué gustazo estar en un nuevo video para todos ustedes, una nueva prédica, un nuevo momento en el cual nos vamos a unir contigo para escuchar la palabra de Dios, la única que es digna de ser escuchada. Y para eso me acompaña en este hermosísimo proyecto mi buenísima amiga Loana Pirani. Loa, ¿cómo andas hoy? Hola para todos, un saludo muy grande. Estoy bendecida y en victoria, llena de algo nuevo, un nuevo tema para hablar con ustedes. Qué lindo. Un tema sobre el cual los dos estuvimos preparándonos bastante y teniendo ahí nuestras cositas, pero bueno, llegamos a la misma conclusión y hoy le queremos hablar de un tema muy importante para Dios y que tiene que ser importante y clave en nuestra vida, que es la santidad. ¿Sí? ¿Qué pensás vos, Junior, sobre la santidad? ¿Cuál es tu fundamento, tu base? Wow, me gusta, buen tema ese, ¿eh? Pues creo que la santidad, vale, yo tengo escrito que la santidad es el lenguaje de amor al Padre. Es como nosotros le decimos, te amo. Y más adelante vamos a entender por qué ese es el lenguaje de amor. Y para vos, ¿qué es santidad? Para mí, santidad, bueno, a ver, santidad significa ser apartados, Mm, estar separados. Ahora, ¿separados de qué y apartados para qué? mm, Nosotros nos separamos de todo aquello que es impuro, de todo aquello que no agrada el corazón de Dios, ¿sí? mm, Hoy en día el mundo está corrompido, ¿sí? Hoy día vemos en el mundo que hay mucha mezcla, pero principalmente lo vemos en la iglesia. Y mm, es triste porque muchas personas estando dentro de la iglesia, a ver, vamos a incluirnos todos, yo también me incluyo, porque capaz hay algunas cosas que yo también considero que no están mal y que capaz para Dios está mal y Dios todavía no trajo revelación a mi vida o Dios todavía no me habló sobre ese tema. Por eso también me voy a incluir, porque capaz hay muchas cosas que yo también estoy haciendo que capaz están siendo mezclas que no claro, están bien. yo Entonces, me incluyo igual. hay muchas cosas sobre las que Dios nos va dando revelación y nos va diciendo, mira, esto tenés que eliminar, esto descartar de tu vida, esto alejate porque a mí no me agrada, no agrada mi corazón. Por tanto, si no agrada mi corazón, no te va a separar de mí, ¿sí? Sabemos que Dios no habita en lugares impuros. Y Mm, si nosotros queremos que Dios habite en nosotros, nosotros tenemos que ser puros, ¿sí? Buscar esa santidad, buscar esa pureza, ¿sí? Pedirle a Dios. A ver, no es que a ver, si hubo impureza en nuestro corazón, Dios no va a habitar en nosotros, ¿no? Dios viene, nos purifica, nos limpia, nos transforma, saca todo lo malo que hay en nosotros y habita en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios se va de nosotros, cuando aún nosotros sabiendo que lo que estamos haciendo le desagrada a Él, decidimos vivir esa vida, digamos. Decidimos vivir una vida en pecado. No es lo mismo pecar una vez y decir, abrir los ojos y decir, no, estuve mal, arrepentirse y decir, bueno, yo me desenfoqué, me desalineé, pero vuelvo a Dios, me arrepiento y decido, digamos, no convivir con ese pecado o no tomar el hábito de llevar ese pecado, mi vida conforme a ese pecado, sino que me arrepiento ahora y bueno, y eso ya Dios te perdona, pasa a ser parte de tu pasado, si queda en el fondo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos convivís con ese pecado? Decidís elegir el pecado antes que a Dios, entonces si vas a empezar a vivir una vida pecaminosa, Dios se va de tu corazón, se aparta de tu vida. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios ya no está. Como le había pasado a Sansón, que dice que el Espíritu Santo se había alejado de él y él ni siquiera se había dado cuenta de que él ya no estaba. mm, Entonces eso nos pasa muchas veces a nosotros. Por la vida que estamos llevando, Dios se separa de nosotros, no porque Él se va, sino porque nosotros literalmente le estamos
ahuyentando con lo que hacemos o con la vida que estamos viviendo, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Conocemos el versículo que dice, Dios no habita en lugares impuros, ¿sí? En templos impuros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y si nosotros estamos impuros, Él no va a habitar así en nosotros. Y a veces le decimos a Dios, yo no quiero solamente una visita, como dice la canción. No, no queremos solo una visita. Queremos que Él habite en nosotros. ¿Y cómo vamos a pretender que Él habite en nosotros si estamos impuros? ¿Sí? Así Dios no se va a quedar en nosotros, no va a habitar dentro nuestro. Primero tenemos que buscar esa santidad, ¿sí? Me gusta. Te cuento algo. Cuando nosotros empezamos a grabar con un equipo el equipo que Dios me ha dado el privilegio de liderarlo, empezamos grabando en mi cuarto. Entonces acá hacíamos todo. Entonces tipo era como venían 5 o 6 jóvenes a grabar, y mi cuarto todo desordenado, la cama extendida, la ropa tirada, y era como algo incómodo. Todos estaban ahí de, bueno, grabemos y nos vamos. Entonces creo que se me hace fundamental aplicarlo en la vida real, en la vida espiritual, ¿no? De que a veces nuestro corazón está tan desordenado que el Espíritu Santo es como, ¿y aquí me vas a meter? Y aquí voy a estar? Entonces, es fundamental preparar el lugar específicamente para el Espíritu Santo habite. Me gusta que hay una historia de un matrimonio que preparó habitación para un profeta. Y la Biblia es muy específica en qué le preparó. Le puso mesa, le puso cama, le puso un jarrón, todo, pum, pum, pum. Pero tal vez en otro episodio estudiamos un poco más eso. Pero a lo que voy es que tiene que haber una preparación para el lugar. Y no es una preparación literal de que vos vas a venir y vas a ordenar tu cuarto. Porque hacelos, por favor, hacelos si no lo haces. Pero es algo más espiritual. Prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu cuerpo para que el Espíritu Santo se sienta cómodo. Y es algo muy importante que vos decías, y era uno de mis miedos, y hasta el momento sigue siendo uno de mis mayores miedos, que el Espíritu Santo se vaya de mí. Porque cuando el Espíritu Santo se va de vos, dejas de ver las cosas malas como malas, y dejas de ver las cosas buenas como buenas. Y ahí es donde empezamos a meterle las mezclas. Y me llama mucho la atención porque, viste que hay un versículo que en los días finales la gente le va a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y me da extremadamente temor saber que eso también va a entrar a la iglesia. Y en la iglesia va a haber un momento en el cual vamos a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Obviamente no toda la iglesia. Es un remanente que quiere vivir en santidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Me gusta el tema, Che. Es que justamente como vos decías, yo creo que eso ya está pasando. Hoy día se ve en las iglesias, en muchas iglesias, que literal ya hay como controversia dentro de la iglesia sobre muchos temas. Sí. De que si usar un arete está bien o está mal, si le agrada o no le desagrada a Dios, el tema de la pintura de cabello, el tema de muchos temas que dicen, no, pero si en tanto Dios no te diga no lo haga, vos lo puedes hacer, digamos, todo bien, no dañe tu relación con Dios. ¿Y cómo es? Y cada vez estamos más, esos planteos, en vez de hacerlo una persona de afuera, digamos, una persona que no sea hermano en Cristo, hoy día se plantean dos hermanos de una misma congregación que tienen controversia contra un mismo tema, que uno dice no está mal y el otro dice no está mal, digamos. Entonces hoy se está generando eso en la iglesia, digamos, que empiezan a ver lo malo como bueno o lo bueno como malo. ¿Por qué digo lo bueno como malo? Porque como hoy hablamos, a la santidad lo están volviendo un tema religioso. Uno se pone a hablar de santidad y decís, no, para primero yo quiero orar sobre el tema, no sé, un tema en cuestión, el tema que sea, vos decís a otro hermano de la iglesia, por ejemplo, te escuchan 2 o 3, no, yo quiero primero, no sé, tener mi tiempo con Dios, orarlo, y en base a lo que Él me diga, yo voy a actuar. Entonces, anda, voy a espiritual, son religiosos, o sea, una pavada, digamos, y la gente te tilda como religioso por buscar esa santidad, un nivel mayor de santidad, de ser dependiente de Dios en todo, y ser santo, ser íntegro en todo, en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer, en lo que vas a... todo. ¿Sí? Entonces ya te tildan de religioso. Entonces, eso sería lo malo que para algunos se vuelve, eso sería lo bueno, buscar la santidad que para algunos se vuelve malo, porque ya te tratan de religioso, de que, digamos, son muy,
estricto y que no está bien, digamos, porque en el reino de Dios es vivir en libertad, no vivir, se tratan así como que están, no sé, más o menos, vos te estás esclavizando solo, más o menos, y que no es así, digamos. Bueno, después hoy hablamos del versículo que está en primera de Tesalonicenses 4, 7, que dice de que Dios no nos llama a nosotros a inmundicia, sino a santificación. Ese versículo a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo digo, ¿cómo obviamos muchas veces esa parte? Porque ahí dice que Dios nos llama a nosotros a santificación y nosotros cuando empezamos la iglesia y bueno, más o menos empezamos a tener conocimiento, ¿qué queremos? Servir en la iglesia. Queremos estar en el altar, queremos estar, digamos, como que queremos estar en todo, en lo que se pueda. Digamos, mientras estemos aquí, o dando una palabra, o dar la palabra de la ofrenda, aunque sea, o servir en cualquier área de la iglesia. Y no estamos siendo conscientes de que Dios a lo primero que nos llamó es a ser santos. Entonces, primero tenemos que buscar esa santidad para que Dios nos use, porque Dios no va a usarnos, no va a usar nuestras vidas si no estamos en santidad, ¿sí? Y muchas veces pasa que yo leí algo una vez que a mí me dejó tipo volada la cabeza porque decía, que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Wow. Tipo, y yo le digo, Señor, que no me pase eso. Y muchas veces sentí que me pasaba eso, porque yo decía, iba a la iglesia, ponerle, bueno, tocaba el momento de oración, ponía, empezábamos los momentos de adoración y ponerle que vos, mi anhelo siempre fue de que Dios me use a mí para que a través de la adoración haya personas que sean sanadas, que sean quebrantadas, que Dios le hable a través de la adoración. Y muchas veces se daba la situación de que, bueno, Dios quebrantaba corazones a través de la adoración y pasaban todas esas cosas y yo decía, güey, yo sentía que Dios me estaba usando para eso. Y después sentía de que, ¿no? De que Dios no, que eso no era, digamos, lo importante, de que Dios no me estaba aprobando porque yo me estaba enfocando demasiado en lo que era a nivel ministerio y que Dios me use, y yo no buscaba su aprobación a nivel personal, digamos, de que Él apruebe mi santidad, de que Él apruebe la vida que yo estaba llevando, ¿sí? Y por enfocarme mucho en eso, por ahí descuidamos, por enfocarnos en ese tipo de cosas, descuidamos nuestra intimidad con Dios. Al descuidar nuestra intimidad con Dios, nos vamos haciendo insensibles a la voz de Dios. Y el hacernos insensibles a la voz de Dios hace que empecemos a actuar, a tomar decisiones y a hacer cosas sin el consentimiento de Dios y sin escuchar la voz de Dios o el Espíritu Santo que está en nosotros, que como vos decías, que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Y entonces a veces hacemos las cosas y ¿qué pasa? Es como que decimos, después decimos, no, estaba mal lo que dices, o sea, me equivoqué en la decisión que tomé. Y nosotros somos los responsables de decir no. Cuando estamos a punto de pecar, el Espíritu Santo te habla y te dice, no, por ahí no, pero sos vos el encargado de decir no. Entonces, es más responsabilidad tuya. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en ser sabios y escuchar la voz de Dios para vivir en santidad. Me gusta. Creo que antes de todos pedimos, déjame escuchar tu voz, Padre, quiero escuchar tu voz, quiero esa voz audible. Pero antes de escuchar la voz audible de Dios, tenemos que aprender a sentir al Espíritu Santo, a escuchar al Espíritu Santo que nos diga sí, no, sí, no. Creo que el Espíritu Santo es fundamental para vivir en la santidad, aprender a obedecer al Espíritu Santo. Y yo decía una frase hace unos podcasts atrás, la vida del cristiano no es tanto que tener el Espíritu Santo, no depende tanto que tienes vos del Espíritu Santo, sino que tanto tiene el Espíritu Santo de vos, que tanto dejas que Él te guíe, que tanto dejas que Él sea el que hable por vos, que tanto dejas que Él sea el que te maneje. Entonces, es fundamental aprender a entender cuándo es sí, cuándo es no, y eso solo se logra por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. ¿Sabes? Creo que ahorita el mundo está lleno de leyes y de cosas buenas, cosas malas, cosas que la ley terrenal te puede decir está bien, pero solo lo podés filtrar por medio de su bendita
palabra. Y ahí es donde está la onda de qué tanto es permitido y qué tanto no es permitido. Es lo que diga la palabra, lo que me diga el Espíritu Santo por medio de la palabra, lo que reveló el Padre por medio de la palabra. Y aprender eso, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Si no escuchas la voz de Dios, es casi imposible que lleves una vida en santidad. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios, y cuando nos hacemos sensibles a la voz de Dios, ahí Dios nos empieza a decir esto no, esto sí, y el ser obediente a eso nos ayuda a nosotros a caminar en santidad. Mm. Ahora, como decíamos, ¿cuál es la importancia de vivir en santidad? ¿Por qué es importante vivir en santidad? Literalmente, nosotros muchas veces y sin querer, porque a veces siendo hijos de Dios, sin querer, sin ser conscientes muchas veces, estamos viviendo en tinieblas, estamos haciendo cosas que no sabemos o no tenemos conciencia o tenemos tantos velos espirituales, tantas vendas espirituales, que hacemos cosas que consideramos que no están mal. A mí me pasaba hace un tiempo atrás que yo hacía algo, no sé, un ejemplo, salía con amigos y siempre fui muy responsable, pero cuando salía con amigos, salía hasta tarde, por ejemplo. Mi mamá decía, no está bien, no queda bien. Y yo decía, pero ¿por qué si no estoy haciendo nada malo? Esa era mi justificación. Yo le decía, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de todo, Dios analiza mi corazón. Y Dios sabe que yo no estaba haciendo nada malo. O sea, y yo decía, no está mal. Y mi mamá me decía, está mal. Y yo, no está mal. Y le contradecía a mi mamá. Y vale, entonces mi mamá se ve que en un momento se cansó y me dijo, bueno, con esto no se puede hablarle vos porque yo no pude. Y literal, y un día Dios me habló a mí y me dijo, está mal. Y él me dijo, él buscaba algo más de mí, estaba esperando algo más de mí. Y yo por estar tan encerrada en que yo creía que no estaba mal, estaba haciendo algo que no estaba agradando el corazón de Dios. Pero porque yo tenía una visión diferente sobre eso. Yo decía, no, ¿cómo le va a desagradar a Dios si no estoy haciendo nada malo? Y no venía por ahí. A veces no es que hacemos algo que, desagrada el corazón de Dios, pero Dios nos está demandando algo y el simple hecho de no ser obediente a Él ya hace que no estemos caminando en luz, en santidad. Y hay muchas veces, claro, y hay muchas veces que no nos sujetamos a eso y culpa de eso terminamos, digamos, llevando esa vida, esa doble vida de mezcla, digamos, como mitad Dios, mitad el mundo, y es como que nos vamos infiltrando, llevando una vida así medio, más o menos. Y eso hace de que terminemos fallándole a Dios o que terminemos tibios. Y como yo te decía a vos, es mejor que seamos totalmente fríos y no calientes de último. O sea, que nos salgamos de la iglesia, que hagamos nuestra vida mundana antes que estar con un pie adentro y con un pie afuera. Porque la Biblia dice que Dios aborrece lo tibio, lo vomita de su boca. Entonces, para estar llevando una doble vida de mitad hijo de Dios y mitad hago lo que quiero, mitad apariencia y mitad, sí, para eso vivo mi vida mundana. No sé qué pensás vos acerca de eso. Me gusta. Mira, creo que, ¿te acordás que ayer que me mandabas un audio con el tema, te decía, Dios me está hablando mucho sobre esto, y es sobre la palabra radical? Literalmente creo que la santidad va muy pegado a ser radical. Porque tipo, el mundo te va a decir, uy, no, qué exagerado, o no es tanto así, o una vez al año no hace daño, pero vos tenés que llegar a que tu relación con Dios sea a tal punto que te lleve a ser radical. ¿Y qué es radical? Que es sí y sí, que es no y no, que no te dejas mover, no te dejas intervenir por otras voces. Entonces, más que religiosidad, más que religiosos, seamos radicales. Y cuando somos radicales, nada puede tocarnos porque nosotros tenemos muy en claro a quién servimos, quién nos mandó, quién nos pidió y vamos recto hasta ese punto. Obviamente, vamos a caer, vamos a cometer errores, pero es muy diferente a que vos busques el pecado, a que el pecado te busque a vos. Es muy diferente a que vos vayas a ver pornografía, a que el enemigo te tiente con una
imagen pornográfica en YouTube, no sé. Es muy diferente a que vos vivas buscando el pecado y buscando 1000 veces caer, a que el enemigo esté detrás tuyo tentándote para hacerte caer. Porque obviamente nos van a tentar y vamos a caer muchas veces, vamos a caer, espero que no, pero sí, vamos a caer. Y ahí es cuando el Padre entra la redención del Padre, la redención del Hijo y ¡pum! Nos sana. Pero tratemos de que cada vez que caigamos sea porque el pecado nos alcanzó, no porque nosotros fuimos tras el pecado. ¿Me entendés? Y eso creo que es la santidad, porque la santidad acá no se va a alcanzar. O sea, la santidad es algo celestial, pero sí podemos buscar el camino a la santidad. Y ese camino de pecado a santidad, esa transición, ahí ya hay indicios de santidad. O sea, creo que me estoy confundiendo un poco, pero viste que en ese momento en el cual vos decís, me voy a parar, voy a obedecer a Dios y voy a hacer lo que Él diga, como Él lo diga, aunque me caiga, aunque cometa errores, aunque me cueste. En ese camino, cuando vos tomaste la decisión de vivir de una forma radical y en obediencia, ahí ya empieza a haber santidad y ahí empieza a haber ese crecimiento hasta la estatura del varón perfecto que quiere Dios. Claro. Mi pastor siempre dice, cuando vos no sabes para dónde vas, ningún colectivo te puede dejar cerca o ningún autobús te puede dejar cerca. Más sin embargo, cuando vos sabes dónde vas, sí. Ahora, ¿a qué voy con esa frase y por qué le digo esto? Porque pasa que cuando nosotros sabemos cuál es el propósito en nuestra vida, eso es otra cosa por la cual tenemos que orar. Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué propósito me formaste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivir en santidad no es fácil, ¿sí? No es fácil decir no a las tentaciones que por ahí vienen, porque, a ver, el diablo no te va a tentar con algo feo, o nuestra carne no se va a tentar con algo que no me gusta tanto, ¿sí? La carne se tienta con algo que te atrae, que te llama, ¿sí? Entonces, generalmente el pecado entra por los ojos, ¿sí? Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que hacemos, cuidemos lo que escuchamos. Pero más allá de todo eso, siempre es fácil decir no cuando sabemos lo que queremos. Si vos sabés que lo que querés está para tu izquierda, si hay alguien que está ofreciendo algo que está a la derecha, vos vas a decir que no, porque vos sabés que vos estás queriendo alcanzar lo que está a tu izquierda. ¿Sí? ¿A qué quiero ir con eso? Que si vos sabés ya lo que Dios te prometió, lo que Dios tiene para vos, es fácil decir que no a otras cosas. Entonces, pidámosle a Dios discernimiento espiritual, ¿sí? Para que nos ayude a vivir en santidad, pero sobre todo a qué cosa, qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces es mucho más fácil. Yo entendí eso, porque a ver, no es fácil para nosotros como hijos, tampoco es fácil ser obediente al 100% y decir, no, yo para eso no tengo, porque a ver, también somos carne. Y morir en la carne es más fácil cuando sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tenés para mí? ¿Qué es lo que vos querés de mí? ¿Qué es lo que...? Y cuando aprendemos a preguntarle, a hacerle ese tipo de preguntas a Dios, Dios nos empieza a responder. Y eso hace que la palabra que Él trae a nuestra vida nos ayude a ser más seguros y a tomar decisiones radicales, como decía, hacer no. Y cuando decimos no, es no. Y eso nos va a bendecir, ¿sí? Porque cuando decimos no, no es porque nosotros queramos, muchas veces porque Dios nos está diciendo que no. Y tenemos que aprender que cuando Dios nos dice no, nos está bendiciendo. Así como cuando Él nos dice sí, Él nos bendice, cuando dice no, también nos bendice. Amén. Mira, en Romanos 12:2, que es el eslogan de nuestro proyecto, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Creo que el primer paso para la santidad es que nos cambien la manera de pensar, lo que vos decías. O sea, que nos cambien el chip de a dónde quiero ir yo, que me lo cambien por a dónde me quiere llevar Dios. Que nos cambien el chip de quiero cumplir mi sueño, a que nos cambien el chip de quiero cumplir tu sueño, ¿me entendés? Entonces, es súper fundamental aprender a pedir bien. Literalmente creo que eso es, aprender a pedir bien, usar bien las oraciones en plan, Dios, dime tú qué hacer. Dios, muéstrame tú. Nosotros, si nos ponemos a decidir nosotros, la Biblia dice que nuestro corazón es perverso. Entonces, si nos ponemos a decidir nosotros mismos, por nosotros, bueno, nos vamos a ir por un lado y es que ningún GPS nos puede encontrar.
pero si dejamos que Dios es el que nos guíe, vamos a llegar hasta la santidad que Él quiere para nosotros. Entonces, creo que esto está fácil y difícil a la vez, porque santidad es simplemente dejarse caer y que el Espíritu Santo te guíe. Y está súper complicado llegar hasta ese punto de plan, Espíritu Santo, tú guíame como tú quieras. Pero cuando llegamos a ese punto de entrega, de decir sí, amén, a lo que Él Sí, diga, ya la hicimos. Literalmente como Espíritu Santo, déjame llevar, tipo un río, ¿no? Que la corriente se vaya ahí. O sea, nosotros estamos hechos para ir contra la corriente del mundo, pero estamos hechos sí, para ir en la corriente del Espíritu Santo, ni siquiera nadando, ¿viste? Está solo flotando y que Él sea el que nos lleve. Entonces, claro. ahí es donde empieza todo eso y está chévere. Yo creo que hay una línea así de delgadita, súper finita, súper, entre lo que nosotros queremos y lo que realmente viene de Dios. Uf, Y wow. que por eso también tenemos que ser muy sabios. Mm, Porque como vos decías hace un ratito, el corazón es engañoso. mm, Entonces, muchas veces distorsionamos la voluntad de Dios. ¿A qué punto? A confundir lo que Dios quiere, porque nosotros lo confundimos, mm, lo que Dios quiere con lo que nosotros queremos. wow. Sí, porque Dios me dijo que sí, porque Dios me aprobó, porque Dios esto, porque Dios lo otro. Pero en realidad eso va más por lo que nosotros queremos muchas veces que por lo que Dios nos está hablando. Entonces Mm, después, es como que, güey, pero si vos me dijiste que sí, cuando hablamos con Dios, y Dios dice, yo nunca te aprobé eso. Yo nunca te dije que sí. Ese fue mm, tu corazón hablando más de la cuenta, porque muchas veces le damos rienda suelta al corazón y decimos, y lo espiritualizamos, ¿viste? Es como que nos conviene a nosotros. Entonces, tipo, no, sí, porque Dios me puso el sentir en mi corazón de que sí, de que era Él, era la voz de Él diciéndome, sí, hija, metele. O tal cosa. Y la realidad es que no, Dios nunca te dijo eso. Y vos estás muchas veces tan metido en eso, o tu corazón te da tantas vueltas, que vos terminás diciendo sí es la voluntad de Dios, y sin embargo nada que ver, fue tu corazón. Entonces wow. por eso tenemos que ser muy sabios. Wow. Qué fuerte. Eso me dejó sin palabras. O sea, es como, porque creo que todos hemos caído en eso. O sea, todos hemos llegado a pensar que nuestra voz es la voz de Dios. A ver, ¿y Sí. cómo podemos hacer para diferenciar nuestros deseos de los deseos de Dios? Esa sí es una pregunta que me interesa mucho encontrar respuesta hoy. A mí me están diciendo, Sí, te estoy preguntando. ay, no sé, voy a preguntarle a otro. Yo Yo ya me iba tampoco de... sé. Así, No, yo creo que lo que necesitamos es morir a nosotros, morir, literalmente morir todos los días y decir no. A ver, yo por ejemplo, me pasó, porque literalmente lo hablo desde la voz de la experiencia, literal, viste cuando vos decís me pasó, por eso lo digo. Bueno, a mí me pasó de confundir la voluntad de Dios y decir, sí es la voluntad de Dios porque todo se alinea, y como que todo va conforme al propósito, porque todo, y lo volví muy espiritual, y después cuando llegó el punto de que yo dije, ay no, ¿qué está pasando acá? Dios, y yo le decía, pero si vos me dijiste que, y Dios me habló y me dijo, yo nunca aprobé eso. Entonces a veces decimos, ¿por qué pasó esto si Dios, a ver, al final no venía de vos y Dios te dice, no venía de mí, vos no fuiste la que habló por mí, no hace Dios. Y muchas veces literal hablamos por Dios. ¿Y Mm, cómo es? Y tenemos que decirle a Dios, no, yo voy a morir a mí, no es lo que yo quiero, no depende de mí, a mí no me importa, yo nada me importa más que hacer tu voluntad. Entonces yo cuando me pasó eso con Dios, que Dios me dijo, yo no te dije que sí, y me di cuenta de que yo distorsioné la voluntad de Dios, yo dije, la próxima vez, no sé, que se aparezca una nube blanca, así, Dios hablándome y diciéndome, no sé, así súper audible, tipo, te mando que hagas esto. Algo así me esperaba para la próxima vez que Dios me hable. Y literalmente fue como que cuando me fui haciendo más sensible a la voz de Dios, porque fui diciéndole literalmente todos los días, háblame, háblame. ¿Viste la canción de Barak que dice, háblame, no me no, dejes hermosa. contigo? Pues esa canción para mí fue como que yo justamente en ese tiempo yo empecé a escuchar esa canción y me digo, ¡ah! Me salían lágrimas ahí, súper Bien. empapada ya. Porque decía, háblame, por favor, háblame. Y yo buscaba desesperadamente que Dios me hable. Porque yo le decía, no voy a mover un pie
no voy a hacer nada fuera de tu voluntad, por favor, guíame vos. Que la gente me tilde espiritual, que la gente me tilde lo que quiera, pero yo no voy a mover un pie si algo no es tu voluntad. Me Y gusta. literal, miles de problemas aprendiendo a vivir conforme a Él y conforme a Santiago. Bueno, tu pregunta es, ¿cómo hacemos para diferenciar cuál es la voz de Dios y cuál es nuestra voz? Morí a vos, morí todos los días un poco más y decirle, ya no vivo yo, vos vivís en mí y yo no vale, no cuenta lo que yo quiero, no, me da totalmente igual. Si vos me decís que camine, camino, si vos me decís que me quede parado, me quedo parado, si vos me decís lo que vos me digas, yo hago. Y literalmente hay muchas veces que vos decís, ay, como que querés ahí decir, ay, esto quiero. Y yo te voy a decir, eso no es lo que quiero para vos, por más que sea lo que vos querés, no es lo que yo quiero, así que renuncia a eso. Y muchas veces cuando nos esté picando acá adentro que decimos, y bueno, ahí es morir a vos para hacer la voluntad de Él. Y generalmente pasa eso, que Dios te dice, no, no es lo que yo estoy queriendo. Pero muchas veces escuchamos más la voz del alma que la voz de Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar, escuchar más la voz de Dios y eliminar, literalmente arrancar, morir al alma, morir a la voz de la conciencia o de la voz del alma que viene y te habla, ¿sí? Yo muchas veces tuve que decir, no, harto todo pensamiento ahora, lo he hecho fuera, porque literal es como que viene el pensamiento y yo digo, te callas, Loana, cállate vos, ya estás muerta vos, no te ríes para nada, está Dios hablando. Me gusta. Literal, a veces cuesta muchísimo morir, pero así tenemos que hacer, morir a nosotros mismos para que Él opere en nosotros, para que Él obre en nosotros. Wow, me gusta. Mira, a mí me pasó mucho hace unos meses, y te lo contaba antes, hace unas semanas, que yo era como, yo sentía que yo quería hablar de esto, hablar de un tema, tipo hablar de relaciones, hablar de noviazgo, y era como, yo quiero hablar de eso y quiero que el Espíritu Santo me diga, quiero hablar de eso. O sea, yo como que moldeaba la enseñanza de Dios o los mandatos de Dios, los moldeaba a lo que yo quería hacer. Y era como, ok, se me hace más fácil escribir un guión que hable sobre romance, aunque no tenga nada de Dios, a meterme 2, 3, 4 horas a su presencia y clamar por un rema. Entonces, cuando empecé a entender que estaba haciendo las cosas mal y que estaba perdiendo tiempo, porque estaba predicando con mis palabras, palabras que no tienen peso, y me estaba renegando a usar las palabras de vida y verdad que tiene Jesús, entonces entendí como, ok, estoy haciendo las cosas mal. Y literalmente fue como un cambio de mentalidad de, ok, ya no voy a escribir como yo me sienta, ya no voy a escribir lo que yo quiera, sino que me voy a meter en la presencia de Dios y no me salgo de ahí hasta que venga un rema. Y siento que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Ojo, no es buena, agradable y perfecta para tu momento, en ese instante, para lo que vos estés viviendo, para lo que vos quieras en ese momento. Porque la voluntad buena, agradable y perfecta puede ser algo que te lo va a dar Dios y después te va a hacer daño. La voluntad buena, agradable y perfecta es la que Dios no ve para el presente, sino ve para el futuro. ¿Qué le va a hacer bien a mi hijo o esto le va a hacer daño? Entonces, y otra cosa que yo como que uso ese filtro de lo que trae paz es de Dios. Y entendamos bien que no es comodidad, no es lo que me trae comodidad, lo que me hace más feliz, lo que me hace la vida más fácil, es lo que trae paz. Y la paz es la que sobrepasa tu entendimiento y no es la paz que el mundo te ofrece, no es la paz que vos puedes sentir terrenalmente, no es la paz que vos puedes sentir corporalmente, es la paz que va más allá y es una paz espiritual, tal vez. Amén. Sí, literal, es como vos decís. Me gustó esa frase, lo que es de Dios produce paz. Amén. Y a veces confundimos, como dijiste, no es comodidad, es paz. Uh-huh. Y a veces pasa que estamos muy conformes con algo o estamos muy cómodos con algunas situaciones cuando realmente eso tendría que producirnos a nosotros incomodidad. Entonces, si vos te das cuenta que hay algo que te está separando de Dios y sin embargo vos elegís estar ahí porque eso te es cómodo o te es lindo o te satisface, date cuenta de que estás desarrollando inmunidad hacia ese tipo de pecado que literalmente de una forma te
te está absorbiendo, te está sacando, te está consumiendo. Todo lo espiritual te está absorbiendo así, literal. Y cada vez te separas más de Dios y no te das cuenta. Entonces, date cuenta de que si estás haciendo algo que vos sabías, eras consciente de que está mal y que a Dios le desagrada y sos consciente de que está mal, pero decidís estar ahí, eso te está haciendo ser inmune a ese pecado. Entonces, alejate de eso, toma la decisión. A ver, no es que va a ser tipo, no, sí, me di cuenta, bueno, listo, chau. No. ¿Por qué? Porque a veces no queremos, a veces es algo que anhelamos, que deseamos, de donde no queremos salir. Pero si queremos agradar a Dios, necesitamos hacer sacrificio. Y ahí se muestra también qué tanto anhelamos y qué tanto amamos a Dios. Hoy, como vos decías, el lenguaje de amor es un lenguaje de amor. ¿Por qué? Porque Dios dice, si me aman, vivan en santidad. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahí se ve si tú amas más a Dios o si amas más algo del mundo, algo que te da placer o algo que te satisface por el momento. Y literal, a mí algo que me rompía era que yo un tiempo amé más cosas del mundo que a Dios, porque me costó muchas veces decidirme por Dios y dejar esas cosas. Yo decía, por Dios, yo no tendría ni que dudar para tomar ese tipo de decisiones. Y a veces me costaba, me era difícil decirle a Dios sí de una, así. Era como que me costaba dejar esas cosas. Yo decía, ¿cómo puede ser que me esté costando? Eso significa que estoy amando más a eso que a Dios. Y literal, me pasó a mí. Entonces yo decía, no, sacrificio. Yo tengo que dejar todo porque nada puede ser más importante en mi vida que Dios. Nada puede quitarle el primer lugar que a Dios le pertenece. Amén. Y algo último con lo que yo quisiera cerrar es que santidad no es solo no hacer lo malo, es hacer lo bueno. ¿A qué me refiero con esto? Hay un proverbio que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el tal ya pecó. Entonces, no solo es no hacer lo malo, sino es aprender también a hacer lo bueno. Y tipo, lo bueno nunca va a ser lo más fácil. Lo bueno nunca va a ser lo más fácil. El camino bueno no va a ser el que está asfaltado y está con arbolitos y florecitas, hay pajaritos volando. No, el camino bueno es como que el que tiene un montón de curvas y te lleva por, no sé, tipo, el camino bueno son como las carreteras de mi país, todas hechas lata, pero son las buenas, son las que te van a llevar a un buen destino. Entonces, eso, creo que aprendamos a entender, ¿no? O sea, aprendamos a diferenciar y a decir sí y no y ser muy contundentes con nuestro sí, con nuestro no. Y más que con el nuestro, aprendamos a escuchar cuando el Espíritu Santo nos dice sí y cuando el Espíritu Santo nos dice no. Y cuando lo escuchemos, obedezcámosla. Y sobre todo, que uno de tus mayores miedos sea perder al Espíritu Santo. Que ese sea lo que te haga temblar y cada vez que tú te metas a hacer algo y sea como, Dios, peor si esto me hace perder al Espíritu Santo. O preocupate cuando estés haciendo algo y ya no estás sintiendo nada. Tipo, mira, algo que a mí me encanta de Dios es que Él tiene un cuidado conmigo tan increíble que yo no puedo pecar 2 días seguidos porque ya mi pecado se evidenció, ya lo sabe mi papá, mis pastores y aquí y allá. Preocúpate cuando estés pecando y ya no te esté pasando nada, porque significa que ya no te están viendo, porque significa que Dios ya se rindió contigo. Y cuando estés pecando y al día siguiente te pase algo, alégrate porque significa que el Espíritu Santo aún está en vos y te está redimiendo. A golpes, pero te está redimiendo. Amén. Bueno, para terminar, ¿qué va a decir? No, para terminar, tenemos el versículo que dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Wow. Así que tu clamor o si tu oración o si tu anhelo es ver a Dios, conocer a Dios, a veces le decimos, yo te quiero ver cara a cara, ¿sabes cuántas veces esa fue mi oración? Quiero verte cara a cara. Sí. Revélame tu rostro, revélame tu presencia, presentate delante de mí y no, ni una mosca pasaba por el frente. Literal, era como que yo, que Dios no me habla, ¿por qué no lo veo? Y yo me hacía todas esas preguntas y no estaba viviendo en santidad. O sea, lo que menos tenía es santidad, ¿viste? Cuando hacía esas oraciones súper hipócritas que
no sé, como que todo súper superficial, literalmente era superficial, porque yo digo, y lo reconozco hoy día, que muchas veces yo fui sepulcro blanqueado, que por fuera era una cosa, por dentro era otra cosa, Por vivía de dos. domingo a domingo en la iglesia, pero llevaba una vida que no agradaba el corazón de Dios. Por más de que me pasaba por ahí horas en la iglesia o sirviendo todos los días en la iglesia, yo llevaba una vida que no agradaba el corazón de Dios, porque literalmente no era como que Dios me veía a mí sirviendo o todos los días en la iglesia y eso producía una sonrisa en él, sino como que Él escondía de mí su rostro, porque literalmente yo estaba viviendo una doble vida, una vida súper hipócrita, porque los domingos en la iglesia levantaba la mano y le decía, yo te adoro, te honro, me arrodillaba y todo esto, lo otro, y después hacía cosas que sabía que desagradaban su corazón y igual lo hacía. Entonces, como que quedaba mamá, me decía Dios, hasta que un día se produjo un quiebre, porque Dios me habló y fue específico y me dijo, mira, o vivís al 100% conmigo o no te sirve de nada lo que estás haciendo. Estás viviendo más en la iglesia y no te vas de la iglesia por lo que la gente diga que por amor a mí. Porque literal, muchas veces mi visión era, ¿y qué pasaría si yo el día de mañana caigo en pecado, me voy de la iglesia? No, ¿cómo voy a ser criticada? Nunca, tipo, no, ¿qué va a decir Dios? No, no le puedo hacer eso a Dios, o sea, tipo, no, imposible. ¿Cómo le voy a deshonrar así a Dios? ¿O cómo voy a lastimar así el corazón de Dios? No, muchas veces mi pensamiento era, no, loco, ¿qué va a pensar la gente de la iglesia? No da. Ese era mi pensamiento. Entonces ahí te das cuenta que te importa más. Si lo que Dios piensa de vos o lo que la gente te piensa de vos. La etiqueta que el mundo te pone o lo que Dios piensa de vos. Porque lo único que te tiene que importar es lo que Él piensa de vos. Y si vos querés ver a Dios, acordate, vivir en santidad. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces aprendamos a caminar y a vivir en santidad. Para vivir con Él, habitar en Él. Amén. Que santidad es lo que vos le querés mostrar al Padre, religiosidad es lo que vos le querés mostrar al resto de personas. Y por eso, Así es. nuestro próximo Contracultura va a ser santidad versus religiosidad. Va a estar muy bueno la próxima semana. Y gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, a los que ven, a los que disfrutan el video, los que le da un poco de pereza y mejor se van a leer el post en Instagram, o sea, como sea, pero queremos que esta palabra llegue a su corazón. Y nada, Dios los bendiga y siempre es un honor compartir contigo, Loa. Bueno, con vos, Loa, porque no es contigo. Y con todos ustedes los que nos ven. Así que gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden, subimos 2 videos a la semana, martes y viernes, ¿sí, verdad? Y luego Sí. estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Siempre es un honor. Y si no nos vemos aquí, nos vemos ahí arriba. Dios los bendiga.